Bueno, vamos a hablar en esta clase del nacimiento de la lingüística científica, el nacimiento de la lingüística tal como la entendemos a partir del siglo XX. Y para empezar a hablar de la lingüística científica, vamos a hablar de la figura de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo que nació en Ginebra en 1857, lugar donde falleció en 1913. Fue un estudioso de muchísimas lenguas, entre ellas el indoeuropeo, el griego, el irlandés antiguo, el sánscrito, y además se dedicó también a la filosofía, a la historia del arte. Dio clases en las universidades de París y de Ginebra de lenguas, de gramática comparada del griego y del latín, de lingüística indoeuropea, de lingüística general, de sánscrito, y es más conocido por la recopilación de sus clases que sus discípulos Bailly y Sellé recogieron en el curso de lingüística general que se publicó póstumamente en 1916. La gran preocupación de Ferdinand de Saussure era construir, definir una lingüística científica. Él se había formado en una época dominada por la lingüística histórica, ¿sí? Pues han visto ustedes en la clase anterior al ver un poco la historia de las preocupaciones por el lenguaje. Y como decía, de Saussure se formó en esa época dominada por la lingüística histórica, que se preocupaba por el origen, el parentesco entre las lenguas conocidas del grupo indoeuropeo, la familia de las lenguas indoeuropeas, y él, imbuido del espíritu científico de fines del siglo XIX, trataba de encontrar un objeto específico, ¿sí?, de la lingüística, así como en general la ciencia en el siglo XIX se ocupó de buscar y fundar objetos específicos para cada disciplina. Quiere decir que entonces para De Saussure era importante refundar el sistema de saber lingüística del saber lingüístico, rectificando los conceptos que existían entonces, formando conceptos nuevos y buscando una sistematicidad del estudio del lenguaje, mediante operaciones, ¿no?, de abstracción y de generalización. Él criticaba la gramática histórica, la filología, la gramática comparada, porque pensaba que todos estos abordajes no habían determinado nunca claramente su objeto de estudio y entonces tampoco tenían un método demasiado claro. Entonces, previo a definir el objeto de la lingüística, Ferdinand de Saussure intentó definir claramente cuáles deberían ser la materia y las tareas de la ciencia del lenguaje, ¿sí? Entonces él se planteó que la materia de las ciencias del lenguaje tenían que ser todas las manifestaciones del lenguaje humano, es decir, no solamente las lenguas de las naciones civilizadas, sino la de cualquier pueblo humano, las lenguas actuales, las lenguas clásicas, las lenguas que existan en el futuro, y se propuso que recortar, como ya veremos, el objeto lengua dentro de esa gran materia que es todas las manifestaciones del lenguaje humano. Iba a decir que ese recorte de su objeto va a depender del punto de vista. Además, trató de delimitar desde un principio en qué consistirían las tareas del lingüista que tenemos aquí definidas, básicamente que englobó en tres grandes grupos. Primero, hacer una descripción y una historia de todas las lenguas y familias posibles, todas las lenguas a las que pudiera acceder el lingüista. Es decir, que fíjense que no dejaba totalmente de lado la lingüística histórica, que seguía interesando la historia de la lengua o de las lenguas, pero siempre en un marco científico que tuviera en cuenta las leyes generales
que permiten dar cuenta de todos los fenómenos lingüísticos particulares. Esa va a ser otra de las tareas del lingüista, buscar esas leyes generales. Y además definirse y deslindarse de ella misma. Es decir, así como se definían en esa época otras disciplinas como la sociología, piensa de Saussure que la lingüística tiene que definirse y deslindarse de ella misma y diferenciarse de la filosofía, de la lógica, de la filología, ¿sí? Que eran las otras disciplinas a las que había sido atada tan estrechamente el estudio del lenguaje. Su método, justamente como va a partir de los fenómenos particulares hacia las leyes generales, es un método inductivo y su marco van a ser las ciencias sociales, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Él básicamente se dedicaba al estudio de los signos lingüísticos y pensaba que este estudio de los signos lingüísticos tenía que estar incorporado a un estudio mayor de los signos en general, la vida de los signos en el seno de la vida social, que él llamó semiología. Bien, el pensamiento de Ferdinand de Saussure se caracterizó por el establecimiento de dicotomías. ¿Sí? Él veía que en el lenguaje, los fenómenos lingüísticos, siempre se podían reconocer dos caras. ¿Sí? Los aspectos sociales, pero también los aspectos individuales, los aspectos esenciales y los aspectos accesorios. Los aspectos físicos, pero también los aspectos psicológicos. Entonces, una primera dicotomía que él estableció fue la dicotomía entre lengua y habla. ¿Sí? La lengua es, para de Saussure, un sistema de signos, el conjunto de las convenciones que nos permiten a los seres humanos hacer uso de esa facultad del lenguaje. ¿Sí? Es decir, tenemos una facultad del lenguaje que es innata, tenemos una facultad del lenguaje que es propia de todos los seres humanos, pero no podemos ejercer esa facultad sino es a través de esas convenciones sociales que son las lenguas, esos sistemas de signos. Entonces, en ese sentido, la lengua es una institución social, es algo externo al individuo, que el individuo hereda de las generaciones anteriores. Y dentro del lenguaje, de este lenguaje multiforme y heteróclito que reúne todos los fenómenos lingüísticos, él piensa que la lengua es una parte esencial, porque es ese sistema de signos que él va a tomar como unidad de clasificación para todos los fenómenos lingüísticos. Esa, mm, esa lengua, ese sistema de signos, en tanto homogéneo, en tanto solamente recoge los fenómenos regulares, es una realidad concreta. Los signos lingüísticos son entidades concretas que tienen asiento en el cerebro. Un signo lingüístico, como veremos, asocia una idea a un sonido. Eso tiene realidad en el cerebro. Y esos signos se organizan en un sistema. Entonces, gracias a ese sistema, que por supuesto es un sistema de numerosas unidades y muy complejo, podemos hacer uso de nuestra facultad del lenguaje. Nos podemos comunicar por medio de lenguas, que son sistemas de signos. Frente a la lengua tenemos el habla, como aquellos actos voluntarios y concretos de expresión mediante la lengua, ¿sí? Es decir, hacemos uso de la lengua para producir emisiones lingüísticas voluntariamente, mensajes concretos. A eso él llama habla. Al uso individual, ¿sí? Ya no a la institución social externa al individuo, sino al uso que hace el individuo de ese sistema. Y la considera no la parte esencial del lenguaje, sino accidental y accesoria, es decir, para que sea posible el habla, por supuesto tiene que existir la lengua, aunque la lengua solo se manifiesta en el habla. Y es heterogénea, es decir, la lengua recoge todos los aspectos regulares del lenguaje, que se manifiestan en la gran heterogeneidad de mensajes lingüísticos, de manifestaciones del habla. Como decíamos, para de Saussure, la lengua es un sistema de signos
Y al definir el signo lingüístico, otra vez aparece otra de las dicotomías saussurianas: significado y significante. El significante, la cadena de signos, ¿sí?, que se asocia a una idea, que es el significado. Quiere decir entonces que el signo lingüístico es una entidad biplánica, tiene dos planos, el significante y el significado, que son las dos caras de la misma moneda. No se pueden separar entre sí. Ferdinand de Saussure dice que la relación entre significante y significado es arbitraria, ¿sí? No hay ninguna razón para que el significante mesa se asocie al significado mesa. Por lo tanto, hay allí arbitrariedad, contingencia, podría ser esa la relación u otra. Pero además de la arbitrariedad, también una propiedad del signo es la linealidad. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico está constituido de un sonido detrás de otro. ¿Mm? Y esa linealidad es importante, no es lo mismo mesa que same o asem. Es decir, el signo lingüístico es lineal porque se desenvuelve en el tiempo, en una línea que es el tiempo. Y además, Ferdinand de Saussure da cuenta también de dos propiedades que pueden parecer contradictorias, que son la mutabilidad y la inmutabilidad del signo lingüístico. Para de Saussure, el signo lingüístico es inmutable en el sentido de que no podemos modificarlo a nuestro antojo como hablantes. Es decir, la comunidad lingüística se resiste a modificaciones arbitrarias del signo lingüístico. ¿Por qué? Bueno, porque el signo lingüístico en definitiva es arbitrario, o sea que así como no hay razón para que el significante mesa se una al significado mesa, tampoco hay razones para que sea cualquier otro el significante para ese significado. Pero además, como son muchos los signos que constituyen una lengua y ese sistema es muy complejo, en general hay una resistencia a toda innovación lingüística. Pero sin embargo es innegable que las lenguas cambian. Esto ya lo hemos dicho en la primera clase, hay un gran acuerdo en cuanto a la mutabilidad de las lenguas, al carácter intrínsecamente variable de las lenguas. Ahora, el signo lingüístico y las lenguas, en definitiva, son mutables siempre que intervenga el tiempo. Es decir, cuando una masa hablante usa una lengua, históricamente, en el tiempo, con el paso del tiempo, los signos cambian. ¿Qué es lo que cambia de los signos? Bueno, a veces las relaciones entre significante y significado, a veces el lugar que ocupan en el sistema, es decir, el valor del signo lingüístico. Esta es una noción muy importante dentro de la lingüística saussuriana, en tanto de Saussure sostiene que cada signo no se puede definir por sí mismo, solo, individualmente, sino en relación con los otros signos que forman el sistema, las relaciones de oposición con los otros signos del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que un signo es lo que los otros no son. En ese sentido hablamos de oposición. La primera persona es primera persona porque no es segunda ni tercera. Un ejemplo típico que se suele emplear para mostrar esta noción de valor del signo lingüístico es el número gramatical, ¿sí? Fíjense, español es una lengua que opone singular y plural, ¿sí? Es decir, que en español lo que no es singular es plural y lo que no es plural es singular. Se oponen singular y plural. Así plural va a ser más de uno en español. Ahora, el griego clásico, por ejemplo, además de singular y plural, tiene un número dual.
Las cosas que van de a dos, como los ojos o las manos o las piernas, se expresan en un número que no es singular ni plural, que es dual. Quiere decir que ya en griego el singular no solo se opone al plural, sino que también se opone al dual. Plural en griego clásico ya no es más de uno, es más de dos. Y si vamos a la lengua fijiana, una lengua de las islas Fiji, tenemos además del dual otro número que es el trial, que se aplica a las cosas que van de a tres. Quiere decir aquí que el plural o el singular no se opone solo al plural, sino también al dual y al trial, y además plural en esa lengua es más de tres. Y otra gran dicotomía que propone Ferdinand de Saussure es la que se da entre sincronía y diacronía, o sincronía y diacronía. Lo encuentran acentuado de diferentes maneras en la bibliografía. Y esto se relaciona también con las nociones de mutabilidad e inmutabilidad. Si nosotros nos detenemos en el signo como algo inmutable en un sistema determinado y tratamos de establecer las relaciones entre ese signo con los otros signos con los cuales forma sistema, por ejemplo, las relaciones de la primera persona del singular con las otras personas y números en la conjugación verbal del español del siglo XXI, yo estoy haciendo un estudio sincrónico, es decir, estoy abordando las relaciones entre un elemento lingüístico y los elementos que coexisten con él y forman sistema tal como los percibe una misma conciencia colectiva, tal como los percibe una misma comunidad de habla. En cambio, si yo trato de hacer la historia de un elemento lingüístico, trato de seguir el modo en que ha ido evolucionando de un momento a otro, lo que estoy haciendo es lingüística diacrónica. Aborda las relaciones que unen términos sucesivos, que no son percibidos por una misma conciencia colectiva. Es decir, los hablantes de español hoy no tenemos conciencia de dónde vienen muchas palabras. No conocemos la historia de todas las palabras que forman nuestra lengua. Así, mientras la sincronía aborda el eje de todo aquello que es coexistente, la diacronía aborda todo aquello que se da en el eje de las sucesiones. Bien. Y una última gran noción de Ferdinand de Saussure que aparece en su obra es la relación o la oposición entre relaciones sintagmáticas y relaciones paradigmáticas, ¿sí? Aquí las ejemplificamos con esta oración: el hermano tomó una taza de leche, y lo que estamos mostrando en esa línea es que aquellas relaciones que se dan entre cada una de esas palabras, el hermano tomó una taza de leche, son relaciones que se dan en el discurso, en presencia unas de otras. Esta oración está formada por sintagmas, un sintagma nominal, el hermano, un sintagma verbal, tomó una taza de leche. Dentro de ese sintagma verbal también podemos identificar otro sintagma nominal, una taza de leche. Es decir, a partir de ciertos patrones regulares, ciertas normas que nos dicen cómo se combinan las palabras de una lengua, formamos sintagmas. Y hay reglas, por ejemplo, la concordancia. El hermano tiene que concordar en género y número. Tomó el verbo, tiene que concordar en número y persona con el sujeto
y así sucesivamente. Es decir, hay una serie de patrones regulares, hay una serie de normas que nos permiten formar sintagmas. Estos elementos que forman un sintagma están en relaciones sintagmáticas, en presencia, en el discurso. Ahora bien, cada uno de esos elementos, tomados individualmente, por ejemplo el artículo él, se relaciona con un paradigma, se asocia en nuestra memoria con otras cosas que no están en la misma oración, ¿sí? Sino que, por ejemplo, forman el conjunto de los determinantes. El, mi, su, los dos posesivos, la, otro artículo definido, forman el paradigma, si se quiere, de los determinantes y son elementos que pueden reemplazarse unos a otros en las mismas posiciones dentro de un sintagma. Lo mismo, fíjense, hermano forma un paradigma con otros sustantivos y tomó forma un paradigma con otros verbos. Y así para todo el resto de las palabras que forman esa cadena. Bueno, esas son las relaciones paradigmáticas, las relaciones asociativas que se dan fuera del discurso. Y siempre que hablamos, justamente lo que se ponen en juego son esos dos tipos de relaciones. Tomamos, seleccionamos elementos de un paradigma para combinarlo en un sintagma. Esta idea también tiene vigencia aún hoy en los estudios lingüísticos y ha sido de gran importancia. Bien, esta figura entonces de Ferdinand de Saussure fue la fundadora de lo que después se conoció como el estructuralismo lingüístico, justamente porque entiende la lengua como una estructura, como un sistema, pero por supuesto hubo otras escuelas de estructuralismo post-saussuriano, algunas de las cuales seguramente han escuchado hablar, como por ejemplo Jacobson, que formaba parte de la Escuela Funcionalista de Praga y fue uno de los primeros en preocuparse por dar cuenta de las funciones del lenguaje. Por esto se llama escuela funcionalista, porque básicamente trata de dar cuenta de las funciones del lenguaje y de las funciones de los elementos lingüísticos. En esta primera época, la Escuela Funcionalista de Praga, entre las guerras, se ocupó básicamente de la fonología con la figura de Trubetskoy y de morfología y sintaxis con Martinet. Y en la segunda época de la Escuela de Praga, sobre todo se trabajó con la perspectiva funcional de la oración, que seguramente es un tema del que han escuchado hablar en algún momento, porque las nociones de tema y rema, por ejemplo, vienen de aquí. La Escuela Formalista de Copenhague también trabajó sobre todo con la idea de Saussure de el entender la lengua como una forma y no como una sustancia, y preocuparse por esa forma y por dar cuenta de cómo funciona el sistema en sí, no por las funciones del lenguaje para la comunicación y demás, como eran las preocupaciones de la Escuela Funcionalista de Praga, sino el trabajo con el sistema en sí y tratar de dar cuenta en detalle y exhaustivamente cómo está constituido ese sistema lingüístico. Y después el descriptivismo norteamericano, fuertemente ligado con la antropología, por un lado, con la figura de Sapir, y con eh, el conductismo en psicología, Bloomfield y Skinner, por ejemplo, que básicamente entiende la conducta lingüística como una conducta más y la estudia con las herramientas provistas por el conductismo, es decir, dando cuenta solamente de lo observable, independientemente de lo que puede subyacer a la conducta lingüística. Y también ha habido otras figuras como Coserio o Halliday, que en algún modo u otro, más o menos cercano o lejano, están ligadas a las opiniones y a los trabajos de Ferdinand de Saussure. En general, en el estructuralismo lingüístico hay algunas nociones básicas que se han mantenido a lo largo del siglo XX y es pensar la lengua como un sistema de dependencias internas, esto que significa que todo dentro del sistema se define en función del sistema, es decir, las unidades lingüísticas se delimitan en función del sistema por el valor que tienen dentro del sistema y por sus relaciones, ¿no? De oposición, paradigmáticas y de contraste combinatorio, sintagmáticas. En general, siempre el método es inductivo, descriptivista,
Y se ha mantenido en general esa categorización de los fenómenos lingüísticos en términos binarios: lengua, habla, significante, significado, sincronía, diacronía, etc. Además, se ha extendido mucho también dentro de los estudios estructuralistas el análisis componencial en rasgos, que nosotros vamos a ver sobre todo en fonología, y la oposición entre lo marcado y lo no marcado, y la preocupación por dar cuenta de los fenómenos no marcados dentro del sistema. Además, también el estructuralismo llegó a otras disciplinas como la teoría literaria y la semiología, la antropología, la psicología, la historia, dado que en esas otras disciplinas también comenzaron a analizarse estructuralmente los fenómenos, ¿sí? La teoría literaria, que aplicó, por ejemplo, muchas de las nociones que se utilizaban para dar cuenta de las oraciones o de las frases a las obras literarias, o en la antropología, que se analizó desde el estructuralismo, por ejemplo, las relaciones de parentesco. Así que el estructuralismo ha tenido eh, realmente un desarrollo muy fructífero, no solo en el ámbito de la lingüística. Bueno, ustedes, además de lo que ya han visto en el texto del lenguaje humano y en los textos de Robbins y de Lyons, donde vieron algunas menciones a esta figura, tienen los puntos 1, 2 y 3 del capítulo 8 de Escandel Vidal para desarrollar con más profundidad este trabajo de Ferdinand de Saussure y el estructuralismo posterior.